No le temas a la inteligencia artificial. Tenle miedo y tenle mucho miedo a tu falta de creatividad. O mejor dicho, a tu falta de conexión con un estado de conciencia muy específico que se llama el estado de flujo creativo. La creatividad no es algo que tal vez nos falta o que tal vez tenemos. La creatividad es algo que siempre está disponible. Hayek, por favor, Nemo. La creatividad es algo que siempre está disponible. Y en la cantidad en la que está disponible para nosotros es directamente proporcional a la apertura, a ese estado de conciencia donde sucede la creatividad, que tiene todo que ver con el momento presente y con la autenticidad, con el atrevernos a ser nosotros mismos. He estado escribiendo aquí algunas cositas que quiero platicarte hoy con respecto a este tema y quiero empezar hablando de que los seres humanos no somos especialistas por naturaleza, somos generalistas, multidisciplinarios por naturaleza. No somos como un oso polar o como un león, que si lo cambias de sistema, si lo cambias de ambiente, no puede adaptarse y no puede sobrevivir. El ser humano inventa herramienta, inventa tecnología para poderse adaptar a nuevas situaciones, y esto es algo que hacemos una y otra vez constantemente, con nuestra ropa, con nuestra tecnología, con nuevos conceptos o sistemas que inventamos para llegar a nuevos niveles de adaptación en el campo físico, en el campo mental o en el campo digital también, ¿no? Entonces, estos ambientes con los que constantemente estamos lidiando, solucionando problemas y apagando fuegos, estos ecosistemas físicos, mentales, digitales, simplemente constantemente cambian. Una regla fundamental de la vida es que todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no es cierto? La impermanencia es una verdad universal. En ese sentido, tenemos que aprender a ser personas que utilizan herramientas en vez de a convertirnos en una herramienta, a ser una persona herramienta. Eso es lo que no queremos. Y cuando estamos viviendo desde un estado de conciencia que viene desde la educación estatal, es muy probablemente que estemos sujetos a una indoctrinación de la especialidad, una indoctrinación especialmente de la especialidad laboral. Porque este video no es para hablar nada en contra de la especificidad. Es muy importante encontrar un lugar en donde podemos enfocar y ser muy específicos con nuestra dirección de vida, poniendo toda nuestra capacidad multidisciplinaria al servicio de esa visión, de esa única visión. Sin embargo, cuando nos convertimos en una persona herramienta y cuando volvemos toda nuestra vida una especialidad laboral, empezamos a aprender cada vez más de esa única cosa hasta que no sabemos nada de todo lo demás, y eso va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos y también va en contra de la manera en la que nos debemos de comportar para sobrevivir los retos del tiempo. Un gran reto del tiempo que tenemos enfrente es la inteligencia artificial y todo el mundo ahorita tiene miedo, ¿no? Tenemos miedo de ser reemplazados. Todo el mundo habla de qué va a pasar. Pero nosotros ya vivimos este cambio. Recuerda que hubo un momento en la historia en donde todo se hacía a mano. Luego vino la revolución industrial. Entonces, la automatización es algo que ya es parte de nuestras vidas y no vivimos lamentándonos por los empleos que se perdieron gracias a la automatización. Nadie vive pensando que los carros se deberían de hacer a mano. Entonces, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que las personas que viven su vida como si fueran máquinas,
tienen miedo de que una mejor máquina los reemplace. Definitivamente la inteligencia artificial, la robótica, la automatización a través de la tecnología es mucho más eficiente en hacer trabajos no creativos que el ser humano. En lo único en lo que por el momento no vemos potencialmente que se vaya a reemplazar es la innovación, la verdadera creatividad, la capacidad de conectar ideas que aparentemente no tienen conexión para generar una solución a un problema específico que tenemos en común como seres humanos viviendo en este planeta. Entonces, la mayoría de las personas van a la escuela porque necesitan un sentido de estatus o un sentido de seguridad y piensan, necesito ser doctor, necesito ser abogado o necesito ser pintor o cineasta, y piensas en una especialidad creativa en específico. Pero tu mente puede adoptar cualquier categoría en el momento en el que necesita identificarse con ella. Y nuestras mentes son camaleónicas en el sentido de las capacidades y los talentos a los cuales se les puede aplicar creatividad, innovación. En ese sentido, algo que nos afecta muchísimo es ponernos una etiqueta que nos categorice en una sola especialidad. No quiere decir que no te enfoques en algo por un tiempo determinado para tener impacto. Eso es otro tema y esto es algo de lo que voy a hablar en el siguiente video mañana, en el poder multiplicativo del enfoque, la diferencia entre un láser y un foco. No necesitamos más tiempo, no necesitamos más energía para crear más impacto, lo que necesitamos es más enfoque. Lo estoy diciendo porque quiero hacerle una distinción muy clara de que la especialidad no es lo mismo que el enfoque. No quiere decir que porque no nos categorizamos con una etiqueta sobre nuestra especialidad, no podamos enfocarnos en una cosa para tener impacto. Siguiendo la regla universal de esta frase que me encanta, que dice que puedes lograr lo que quieras en la vida si estás dispuesto a sacrificar todo lo demás por ello. Porque el enemigo del enfoque no es la distracción, sino la falta de significado en tu vida. Porque si no encuentras ese significado en tu vida y esa pasión y ese propósito por lo que tú quieres hacer, va a ser muy fácil que te distraigas. En ese caso, si estás distraído, definitivamente no estás enfocado, pero no es porque necesites enfocarte, sino porque necesitas encontrar un porqué, un propósito muy profundo que te emocione y que sea altamente significativo para ti. Entonces, si no tienes eso, obviamente que vas a pensar que necesitas una especialidad para ser de los mejores en un campo y poderte emplear en una industria, en un mercado. Si estás siguiendo este camino, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que probablemente tarde o temprano serás reemplazado. Lo más seguro es que estás en ese camino porque no estás conectado con eso que para ti es profundamente significativo. Entonces vas a caer en vivir con el miedo a ser reemplazado por una máquina, porque tu manera de ganarte la vida existe porque te convertiste en una máquina, te dejaste que te convirtieran en una máquina. Pero tú eres una inteligencia creativa. Tú eres una inteligencia creativa. Y en vez de ganarte la vida siendo una herramienta al servicio del plan de alguien más, creo que una visión mucho más elevada es utilizar herramientas y aprender a utilizar todas las herramientas necesarias para ponerlas al servicio de nuestro estilo de vida ideal, cómo queremos vivir y qué queremos que pase en nuestras vidas. Y cuando logramos profundizar en nuestros deseos, en qué tan alineado está mi estilo de vida con lo que creo que es moral, con lo que creo que es bueno, con lo que creo que es verdadero y bello. Si logras estar alineado, te vas a dar cuenta que no necesitas convertirte en doctor, abogado, artista,
cualquiera de estas categorías que por lo general cuando estamos desde la primaria nos empiezan a preguntar qué quieres ser de grande y tú tienes que contestar una sola cosa en específica, porque estamos en la era de la especialización, ¿no? Sin embargo, creo profundamente que si eres una persona alineada con valores de creatividad, de innovación, de libertad, de emprendimiento hacia manifestar tu visión, es muy importante que aprendamos a visitar constantemente ese por qué. ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? ¿Cuál es el propósito detrás? El cómo y el por qué se van a dar de manera automática. Una vez que estás alineado con el qué y el cómo, se dan de manera automática cuando el por qué está bien alineado y bien profundizado. Y ya para cerrar esta idea también, ese por qué, ese propósito profundo tiene que estar relacionado con una visión espiritual de quién eres tú. Esto quiere decir que tienes la certeza de que no eres ni tu nombre, ni tus pensamientos, ni tu cuerpo, ni tu familia, ni tu contexto social, ni nada de estas cosas materiales y superficiales. En realidad somos almas, somos conciencia. Y cuando sabes que no eres una persona que puede tener una experiencia espiritual, eres un espíritu teniendo una experiencia humana, teniendo una experiencia de ser persona en sociedad. Y cuando te das cuenta de esto, en vez de querer encontrar tu lugar en la sociedad que te empuja a especializarte para que te conviertas en una máquina, en una herramienta para alguien más, te das cuenta que los valores más importantes en tu vida son la creación, la expansión y, en últimos términos, la trascendencia de la materia hacia el espíritu, la trascendencia de la separación hacia la conciencia de la unidad. Entonces la creación, ¿por qué? Porque es importante que sea cual sea la herramienta o la categoría de creación en la cual tú te quieres manifestar, estás creando porque tienes un profundo deseo de aportar valor a los demás, de que con tu inteligencia y tu quehacer, tu expresión artística, puedas crear valor para otros y expandirte también, porque es muy importante siempre sentir que estamos creciendo, constantemente creciendo. Esto es definitivamente la base de sentirnos bien con nosotros mismos, porque cuando estamos estancados es cuando empezamos a dudar de nuestro propio potencial. Siempre que vayamos constantemente creciendo, expandiendo nuestros niveles de complejidad del ser, ¿no? Para poder enfrentarnos a retos más grandes. Esto es profundamente satisfactorio. Y por último, este sentido de querer trascender la ilusión de la separación del ego, porque no nos podemos separar del ego, pero podemos practicar regresar a una conciencia de unidad y constantemente recordarnos que lo real no son los pensamientos y que también los pensamientos nunca van a parar, pero podemos entrenar al mono que tenemos dentro, al tren de pensamiento, para que logremos cada vez más fácilmente estar en un estado de flujo creativo en donde podamos poner toda nuestra capacidad creativa multidisciplinaria al servicio de una meta específica, que la meta sí debe ser específica, pero todos los talentos que tú reúnes para enfocarte en esa meta, superar ese obstáculo, debe ser multifacético. Después de lograr eso, sí poner en práctica la capacidad de enfoque para tener el beneficio del poder multiplicador del enfoque. Y de esto voy a hablar mañana. Básicamente quiere decir que si tú, con tus múltiples talentos, quieres
poner 2 horas de tu día en esta dirección y 2 horas de tu día en esta dirección, 2 horas de tu día en esta dirección y 2 horas de tu día en esta dirección, al final vas a tener 8 horas de tu día, pero dispersas en 4 direcciones distintas. Y lo que avanzas en cada dirección es muy poco en comparación a que si pones 8 horas de tu día en una misma dirección y logras avanzar en esa dirección con más impacto. Esto quiere decir que para que tengas más impacto no necesitaste ni más energía ni más tiempo. Solo necesitaste priorizar. No tener prioridades. Esta es una ilusión que ahora la palabra prioridad en plural, prioridades, se usa mucho. Pero cuando tú tienes tu prioridad, empiezas a usar el poder multiplicativo del enfoque. Y de esto voy a hablar mañana. Espero que te haya servido de alguna manera algo de lo que dije ahora. Si fue así, échame un comentario. Y si no, pues también, ¿no? ¿De qué no estás de acuerdo? Platícame. Quiero que en los comentarios empecemos a platicar un poco más. Estoy haciendo un esfuerzo por contestar todos los comentarios. Algunos los tenía pendientes. Pero estoy muy agradecido de que estemos creando esta nueva etapa de este canal de YouTube juntos.